¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando alguien se dirige directamente a Dios? Esta es una pregunta que resuena en la mente de muchos creyentes, pero también tiene un misterio insondable. La majestad y la gloria de Dios son tan grandes que la mente humana puede parecer incapaz de contemplarlo directamente. Sin embargo, Moisés es la figura que se acercó más a esta experiencia en la Biblia que cualquier otra persona en la historia. Hoy hablaremos no solo de los 10 secretos que Moisés reveló sobre su relación con Dios, sino también de las profundas implicaciones y lecciones que su vida nos enseña. Una de las figuras más importantes y fascinantes de la Biblia es Moisés. Fue el mediador de la antigua alianza entre Dios y su pueblo, así como el liberador de los israelitas del cautiverio en Egipto. Encuentros sobrenaturales, actos de liderazgo divino y una intimidad con Dios que pocos otros han experimentado marcan la vida de Moisés. Sin embargo, hay aspectos de la vida de Moisés que revelan profundos misterios sobre cómo Dios interactúa con la humanidad y lo que realmente significa estar en la presencia divina, más allá de los hechos conocidos de Moisés. El primer secreto de Moisés que debemos investigar es su intensa intercesión por el pueblo de Israel, un acto que demostró su amor incondicional y compromiso con aquellos a quienes lideraba. Esto ocurrió después del incidente del becerro de oro, que fue una de las traiciones más graves del pueblo de Israel contra Dios. El pueblo, impaciente y desconfiado, exigió que Aarón les hiciera un ídolo, mientras Moisés recibió las tablas de la ley directamente de Dios en el monte Sinaí. Se construyó un becerro de oro y comenzaron a adorarlo como si fuera el Dios que los había liberado de Egipto. Dios se enfureció con el pueblo y estaba preparado para destruirlo. Sin embargo, Moisés hizo uno de los actos de intercesión más impresionantes jamás documentados. Pidió a Dios que perdonara a los israelitas y se ofreció para ser eliminado del libro de la vida, si fuera necesario para salvar al pueblo. Este acto no solo protegió a Israel de una catástrofe inmediata, sino que también nos enseña una valiosa lección sobre el valor del sacrificio y la necesidad de interceder por los demás. La historia de la serpiente de bronce, otro secreto fascinante de la vida de Moisés, nos recuerda la justicia y la misericordia de Dios. El pueblo de Israel volvió a murmurar contra Dios y Moisés durante el viaje por el desierto, cuestionando la provisión divina y el propósito de su liberación. Dios envió serpientes venenosas en respuesta que comenzaron a morder al pueblo y causaron muchas muertes. El pueblo pidió a Moisés que intercediera por ellos después de reconocer su pecado, y Dios respondió de una manera sorprendente. Dios le pidió a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un poste para que cualquiera que la mordiera y la mirara se curara instantáneamente. Este evento demostró no solo la disposición de Dios para perdonar y restaurar, sino que también anticipó la venida de Jesucristo en la cruz para traer sanidad y salvación a la humanidad. Sin embargo, lo que comenzó como un símbolo de redención, eventualmente se convirtió en un objeto de idolatría, y la serpiente de bronce solo fue destruida muchos años después durante el reinado del rey Ezequías, para evitar que el pueblo la adorara como un ídolo. Esto demuestra que el corazón humano puede dañar incluso los símbolos más sagrados sin vigilancia espiritual. Uno de los episodios más misteriosos de la vida de Moisés es cuando Dios casi le quita la vida mientras estaba en camino a Egipto. A pesar de haber sido llamado por Dios para liderar a su pueblo, Moisés no había circuncidado a su propio hijo, lo que representaba la alianza entre Dios e Israel. Moisés estaba inadvertidamente deshonrando el pacto que debía defender, porque la circuncisión era un signo de pertenencia al pueblo escogido de Dios. La gravedad de la situación fue reconocida por su esposa, Séfora, quien rápidamente circuncidó a su hijo para evitar que Moisés fuera castigado por su negligencia. Este evento es un claro recordatorio de la severidad con la que Dios trata los signos de su alianza y la necesidad de que aquellos a quienes Él elige para liderar obedezcan completamente. Como se puede ver, la dirección espiritual requiere un compromiso firme con los mandamientos divinos, y cualquier desviación puede tener consecuencias graves. La razón por la cual no se le permitió entrar en la tierra prometida es otro aspecto importante de la vida de Moisés.
Esto puede parecer un castigo severo y desproporcionado para alguien que dedicó su vida a servir a Dios y liderar a Israel en circunstancias muy desafiantes. Sin embargo, este episodio demuestra lo crucial que es seguir estrictamente los mandatos de Dios. En una de las muchas situaciones difíciles en el desierto, el pueblo de Israel volvió a quejarse de sed, y Dios le pidió a Moisés que hablara a una roca para que produjera agua. Moisés, frustrado con el pueblo, golpeó la roca 2 veces con su bastón, en lugar de seguir exactamente las instrucciones de Dios. A pesar de que el agua fluía, Dios vio esto como una falta de fe y desobediencia, por lo que prohibió a Moisés entrar en la tierra prometida. Este incidente nos enseña que incluso los líderes espirituales más poderosos no están por encima de la disciplina divina, y que la santidad de Dios requiere obediencia completa. La forma misteriosa en que Moisés fue sepultado es un detalle frecuentemente olvidado, pero muy importante. La Biblia nos dice que Dios enterró personalmente a Moisés, pero nadie sabe exactamente dónde se enterró. Este ocultamiento fue hecho con la intención de evitar que la tumba de Moisés se convirtiera en un lugar de adoración idólatra, algo que podría haber ocurrido fácilmente, dada la reverencia que el pueblo tenía por él. Además, en el libro de Judas, leemos sobre una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Aunque se menciona brevemente, este evento demuestra la importancia espiritual de Moisés y su papel en el plan divino. Este incidente nos recuerda que hay dimensiones espirituales en nuestra existencia que van más allá de lo que podemos ver y entender, y que la vida de Moisés estaba muy entrelazada con el propósito eterno de Dios. El encuentro de Moisés con la gloria de Dios en el monte Sinaí fue una de las experiencias más significativas y transformadoras de su vida. Este fue un momento de revelación profunda e intimidad en el que Moisés pidió ver la gloria de Dios. Dios permitió que Moisés pudiera ver su rostro, ya que nadie puede ver el rostro de Dios y seguir viviendo. En su lugar, Dios puso a Moisés en un agujero en la roca y lo cubrió con su mano mientras caminaba. Moisés solo pudo ver las espaldas de Dios, pero incluso esa visión parcial fue suficiente para que el rostro de Moisés brillara con una intensidad que el pueblo no podía soportar. Siempre que hablaba con los israelitas, tenía que usar un velo para cubrir su rostro. El brillo reflejaba la gloria de Dios y la autoridad divina que llevaba Moisés. Este episodio no solo muestra la santidad y el poder de Dios, sino que también nos muestra que cualquier verdadero encuentro con Dios puede cambiar nuestra vida de manera significativa. La vida de Moisés está llena de otros eventos extraordinarios que demuestran el poder de Dios y la seriedad de su llamado. Cada paso de su camino, desde la zarza ardiente donde Moisés recibió su llamado hasta la travesía del Mar Rojo y los muchos milagros en el desierto, tenía un profundo significado espiritual. Dios reveló no solo sus leyes y decretos, sino también su misericordia, paciencia y justicia a través de su liderazgo. Moisés fue un profeta único, hablando con Dios cara a cara como un hombre habla con su amigo. Esa intimidad con Dios otorgó a Moisés una autoridad sin precedentes, pero también lo hizo responsable de un nivel de obediencia y santidad que pocos podrían soportar. Estos secretos y sucesos de la vida de Moisés no son simplemente historias antiguas, son lecciones que siguen enseñándonos en la actualidad. Nos recuerdan la importancia de interceder por los demás, la necesidad de una obediencia absoluta a Dios, el peligro de la idolatría y la maravilla de conocer a Dios personalmente. Moisés nos demuestra que el verdadero liderazgo espiritual requiere más que habilidades o carisma. Requiere un corazón completamente dedicado a Dios y dispuesto a seguir sus caminos, sin importar las consecuencias. Si te han contactado, después de leer estas revelaciones sobre la vida de Moisés, te animo a pensar en cómo estas enseñanzas pueden aplicarse a tu vida. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con los que amas. ¿Podría ayudarte en algo más?